Buen día, chicos de segundo de secundaria. Bienvenidos nuevamente a la clase virtual de razonamiento verbal. La clase pasada estábamos hablando del tema 4, que es la antonimia. Habíamos hablado de su concepto, habíamos hablado también de lo que son los tipos de antonimia y también hablamos de las clases de antonimia. En esta ocasión ya no voy a volver a hablar sobre la antonimia, el mismo tema, pero vamos a centrarnos en lo que son los tipos y las clases de antónimos, ya que voy a hacer un repaso. ¿Ya? Vamos a considerarlo como un repaso y en este repaso que yo te he traído de los tipos y de las clases de antonimia, te he puesto diferentes ejercicios, ¿ya? Es decir, diferentes ejemplos de cada uno de estos, con el propósito de que te quede un poco más claro, comprensible, diferenciarlos entre los tipos y las clases de antonimia, ya que se suele confundirse un poco por la misma cantidad de terminologías que tiene este tema de los antónimos, ¿sí? Bien, vamos a empezar. Primero vamos a repasar los tipos. Estábamos hablando de los tipos de antonimia. El primer tipo de antonimia, debes considerar que los tipos y las clases son muy diferentes. Tienen relación porque están hablando del mismo tema. Sin embargo, son diferentes en lo que es teoría y contenido de los ejercicios, ¿sí? En los tipos de antónimos tenemos el primero que son los antónimos absolutos. El primer Este primer tipo, decíamos que nos hablan acerca de que los antónimos, es decir, su contrariedad, va a ser directamente opuesta. Es decir, la palabra opuesta ya va a ser directa, va a ser clara y precisa. ¿Recuerdas que en el tema de los sinónimos también justamente habíamos hablado de los tipos de los sinónimos y habíamos también tocado el punto de estos tipos? Ah, en el caso de los antónimos era, perdón, de los sinónimos era sinónimos absolutos. En los sinónimos absolutos nosotros, la teoría es la misma. Lo que va a diferenciarse es que en los sinónimos, pues su sinónimo va a ser claro, preciso, ¿no? Por ejemplo, bonito, hermoso, ¿no? En los antónimos yo creo que es un poco más fácil, ya que estamos hablando de contrariedad, de palabras opuestas en su significado, ¿sí? Ahora, es un poco más fácil de identificar. Por ejemplo, aquí te he traído 5 ejemplos más diferentes a los pasados, ojo, son diferentes, para que tú puedas relacionar más palabras eh, dentro de los tipos de antónimos, ¿sí? A ver, el primer ejemplo, si te estoy diciendo que los antónimos absolutos son aquellas palabras que son opuestas, ojo, estamos hablando ya de oposición, no de igualdad de significado, sino de opuestos, ¿ya? Dice, los absolutos son palabras opuestas netamente, o sea, es decir, la relación que existen entre estas dos palabras opuestas van a ser totalmente contradictorias. No existe ningún problema a la hora de entender su contrariedad. Por ejemplo, largo, corto, ¿no? Así de fácil. Largo, corto. Es directo, ¿ya? No es que es confusa la palabra opuesta, es directa, es más fácil. Por ejemplo, agresivo, pasivo, ¿no? Una persona agresiva, una persona pasiva, lo contrario. Otra, valiente, cobarde, ¿no? Automáticamente, si tú no tuvieras la fila derecha, es decir, su contrariedad de las palabras de la derecha, de la izquierda, eh, automáticamente tú se te viene a la mente lo primero largo, su antónimo de largo, corto, ¿no? Fácil, así de fácil. Por ejemplo, antónimo de rápido, lento.
Ya, muy bien. Entonces, son fáciles de identificar su oposición y es más directa, ¿no? Fácil, no difícil, ¿no? Su oposición. Entonces, no es muy difícil eh, comprender los antónimos absolutos porque se dan de una forma mucho más directa, clara, ¿no? Es preciso, ¿ya? Esa es la teoría de los antónimos absolutos, ¿no es cierto? Te decíamos, en la clase pasada yo justamente te había puesto también otros ejemplos, pero considero que este punto necesita de un segundo repaso para que tú puedas entender con otros ejemplos, ¿ya? Para que se te vaya ampliando tu vocabulario en los antónimos, ya que los antónimos tienen un vocabulario muy, muy extenso al igual que los sinónimos. Y a veces suelen confundirse los sinónimos con los antónimos. No porque, claro, dirán, se van a poder confundir los antónimos con los sinónimos si son tan fáciles? Sí, no, es verdad. Sin embargo, ¿dónde está la confusión? La confusión está cuando ya entra a tallar los tipos de antónimos con también los tipos de sinónimos y clases de antónimos en este caso. Entonces ahí es donde la confusión existe y se nos complica la vida, ¿no? Entonces, es considerado, ¿no? Un repaso eh, más completo y más extenso en vocabularios. Por ejemplo, aquí en los antónimos relativos. En los antónimos relativos también hablábamos acerca de los sinónimos, ¿no? Que eran los sinónimos relativos. ¿Qué decíamos que eran los sinónimos relativos? Los sinónimos relativos, las palabras eran cambiantes eran palabras que su sinónimo o su palabra era un poco más absoluta, más, no, perdón, más flexible, ¿ya? Es decir, cambiante. No es que haya bonito, hermoso, no, entonces era un poquito más cambiante, más variable en su significado. En los antónimos va a pasar lo mismo, lo mismo. La diferencia está que va a ser su oposición, más no el significado igual, sino su significado opuesto. Si los sinónimos era su significado igual, lo relativo, aquí en los antónimos va a pasar lo contrario, ¿no? Las palabras relativas van a ser opuestas, nada más. Es decir, que los antónimos relativos van a ser también variables, es decir, son intermedios, no son completamente claros, ¿sí? Se suele ser más flexible en su significado. Por ejemplo, aquí te he traído tres ejemplos. El primero es brilloso. Si decíamos que brilloso, ¿cuál sería su antónimo absoluto? Es decir, su antónimo más claro. Podríamos decir, de brilloso, también se nos viene a la mente, aparte de opaco, porque opaco, ojo, opaco no es que es negro u oscuro, o también que tenga una claridad, ¿ya? Si yo te digo el antónimo de brilloso, oscuro, completamente oscuro, es su antónimo completo, o sea, claro, preciso, absoluto. ¿No? Absoluto es que no es cambiante, no es variado. Oscuro es oscuro. Por lo tanto, su antónimo absoluto de brilloso es oscuro. Pero si te hablo de relativo, su antónimo relativo es opaco. ¿Por qué opaco? Porque opaco, como te comentaba, no es ni muy claro ni muy oscuro. Opaco es un poco no es muy nítido, mejor dicho. Entonces, no es que está entre lo brilloso y lo oscuro. Es intermedio. Por lo tanto, te das cuenta que el relativo aquí ya cambió, ya es flexible, se adaptó a otra forma. A eso nos referimos cuando hablamos de antónimos relativos. Si hablamos de antónimos, perdón, del antónimo de blanco, antónimo de blanco en sus antónimos absolutos, también podríamos decir negro, negro, ¿no? Blanco, negro. Pero si hablamos de relativo, oscuro, ¿no? Oscuro está entre el blanco y el negro. Dulce,
Ah, ya, su antónimo de dulce, antónimo absoluto, decíamos dulce, ah, ya, es salado. Pero si hablamos de antónimo relativo, ni muy dulce ni muy salado, ¿qué sería? Desabrido, ¿ya? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de antónimos relativos flexibles, en su flexibilidad en significados opuestos, significados opuestos, estamos hablando de antónimos. Bien, siguiente. Antónimos extremos. Los antónimos extremos ya te habla acerca eh, de la gradación y su significado, es decir, que tiene un grado o una intensidad. Ya te decía de mayor a menor o quizá o también podría ser de viceversa, de menor a mayor. Aquí, obeso, ¿cuál es el antónimo extremo de obeso? Delgado, su antónimo delgado, es delgado. Por lo tanto, su antónimo extremo, es decir, obeso, es una gordura ya más extrema. Delgado ya es un significado de palabra delgadez un poco muy extrema también. Por eso se llama extremo, porque estás hablando en intensidades significativas. Aquí, duro, su antónimo de duro, blando, extremo. De su antónimo extremo de mucho, poco. ¿No? Aquí vamos a poner un guioncito. Poco, para separar. Antónimo de superioridad, inferioridad. Antónimo de blanco, también dirás, Miss, pero ¿por qué blanco está aquí? Si está hablando también aquí en los antónimos relativos. Ojo, no te estoy poniendo blanco, te estoy poniendo oscuro. Estamos hablando de relativos, estamos hablando de otra cosa. Aquí es extremos, ya estamos hablando de una comparación entre colores. Tanto en extremo, ya sea extremo en el aspecto de muy blanco y su antónimo de muy negro. Pues ya negro, negro, negro. Aquí, antónimos inversos. Los antónimos inversos, por su mismo nombre lo dice, son inversos, antónimos, por eso están dentro de los antónimos. Es decir, se designan una idea que esta idea está relacionada con direcciones opuestas. Es decir, lleno, ¿cuál es lo contrario de lleno? Vacío, ¿no? Es inverso, estás invirtiendo, ¿ya? Luz, oscuridad. Lo contrario o lo inverso de común, raro, ¿no? Común es lo más conocido, lo más habitual. Raro, lo que no se conoce mucho. Su antónimo inverso, lo inverso de derecha, izquierda. ¿No? Fácil, ¿no? Esos son más fáciles de entender. Por lo tanto, esos son los antónimos inversos. Y por último, teníamos en los antónimos excluyentes. Por su mismo nombre lo dice excluir, es decir, separar o diferenciar. ¿Ya? En este caso, excluir no es votar nada de eso, sino estamos hablando de un contexto diferente. ¿Ya? Apliquemos lo que estamos estudiando aquí. ¿Ya? Palabras sinónimos y antónimos con contextos diferentes. En este contexto de la teoría nos habla, excluyentes quiere decir que vamos a diferenciar o ideas opuestas, ¿ya? Mira, negación, estamos hablando de negaciones. Son aquellos que en la negación de un término, cuando hablamos de negación, estamos hablando de antónimos, ¿ya? Negación quiere decir negar o contradecir algo. Estamos hablando de antónimos. Implica la afirmación del otro, ¿no? Es decir, vas a excluir entre la negación y lo positivo, o la afirmación. Por ejemplo, ¿cuál es el antónimo excluyente o la negación de feliz, mejor dicho? El antónimo o la negación de feliz, infeliz, ¿verdad? Infeliz sería la negación de feliz. Es antónimo excluyente. Antónimo excluyente de credulidad, es decir, una persona crédula o creyente, ¿no? Su negación, ¿cuál sería? Incredulidad. El antónimo excluyente de compasivo, ¿cuál sería? Incompasivo, ¿no? Compasivo, una persona bondadosa, una persona piadosa. Incompasivo, una persona fría, frívola, una persona egoísta.
aquí su antónimo excluyente de sano, es decir, la negación de sano, enfermo. Están negando lo sano por lo enfermo. Por lo tanto, los antónimos excluyentes te están diciendo o se refieren a los significados que son negativos y van a implicar la afirmación de esta misma negación. Es decir, de negación a afirmación. Entonces, esos son los antónimos excluyentes. Bien, entonces ahí está es el repaso que justamente he tomado en considerado y creo yo conveniente, tú tienes que tener muy claro, ya que los antónimos mayormente se están basando en todos los tipos. ¿Por qué? Porque todos los ejercicios que yo te pongo, te estoy poniendo, implica básicamente eh, utilizar o conocer, tener conocimiento de estos tipos para que puedas marcar respuestas, las respuestas que es considerado frente a la premisa que te doy con las alternativas. Entonces tú tienes que conocer bien los tipos de antónimos para que puedas identificar respuestas dentro de un ejercicio de antónimos. Igual pasa con los sinónimos. Por lo tanto, tú tienes que tener presente y bien claro los tipos de antónimos. Los ejercicios se basan en estos. Así que tienen que tener muy claro estos tipos de antónimos. Ya no se confundan porque tienen diferentes teorías. Ojo que algunos ejercicios también podríamos considerarlo como uno de los tipos de antónimos, pero hay que saber también decir bien esa relación. ¿En qué presenta ese tipo de antónimo o por qué también presenta, por ejemplo, antónimo absoluto también puede presentar un antónimo inverso, pero tendrías que tener un buen fundamento para que puedas explicar por qué estás diciendo que también está dentro de ese tipo de antónimo. Entonces, no es tampoco tan fácil poner o decir, ya he hecho un antónimo tal, un tipo de antónimo tal. Un mismo ejercicio puede estar basado en más de dos tipos de antónimos, pero hay que saber bien diferenciar la relación de esos tipos de antónimos que tú estás relacionando esa misma palabra. ¿Sí? Por lo tanto, tú tienes que, por eso te digo que a eso me refiero cuando te digo que tienes que tener bastante conocimiento en diferenciar estos 5 tipos de antónimos. ¿Sí? Bien. Te he aclarado esto porque vayas a decirme en algún momento, Miss, pero también he encontrado ese antónimo que es tal tipo. Eh, ya, muy bien, pero me tendrías que explicar por qué es ese tipo de antónimo basándote en la teoría de cada uno de estos. ¿Sí? Entonces estaría muy bien que me pudieras explicar tus ideas cuando con fundamentos para que yo te los tome en cuenta, ¿sí? Y decirte si estás en lo correcto y ver en qué puedes mejorar. Muy bien, entonces eso ha sido todo por hoy, chicos. Espero que les haya quedado un poco más claro, ya que son ejercicios o ejemplos mucho más fáciles y prácticos que te he traído para cada uno de esos tipos de antónimos. ¿Sí? Entonces ese ha sido mi propósito para que tú puedas entender el tema a más profundidad y específicamente. Muy bien, chicos. Gracias por su tiempo y nos vemos hasta la siguiente clase.